Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si tienen buen audio respecto? Amigos, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, Iván, muchas gracias. Nuevamente me presento, mi nombre es Jenny Beltrán. Pues de antemano les agradezco por su tiempo y pues la idea es que esta sea la primera capacitación de tres sesiones que tenemos programadas sobre el manejo de la herramienta Power BI. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos con nuestra presentación. Les pido el favor me confirmen cuando empiecen a ver mi pantalla. Ya se ve tu pantalla. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces pues ya sin más preámbulos vamos a arrancar con nuestra presentación del día de hoy correspondiente al manejo básico de Power BI. Entonces, esta es la primera sesión de 3 sesiones programadas. Cada sesión tiene una duración de 60 minutos, las 3 sesiones de 180 minutos. Listo, el temario del día 1 hoy es la introducción al programa. El día 2, que tengo entendido que está programada para este próximo viernes, corresponde a obtención y preparación de datos. Y el día 3, nuestra última sesión, ya nos vamos con un caso práctico. Entonces, antes de iniciar, quiero que revisemos esta frase. Dice: la administración pública del futuro debe autoemprender y autodecidir en tiempo real, que va muy de la mano con lo que vamos a ver el día de hoy. Listo. ¿Qué es Power BI? Básicamente, Power BI pues es un colectivo, es un nombre colectivo que se le da a una variedad de aplicaciones que permiten analizar datos. Esta es una herramienta creada por Microsoft que se basa en la nube. Esta herramienta pues ayuda a todas las organizaciones a recopilar, a desplegar, a administrar, a analizar información de muchísimas fuentes a través de una interfaz que significativamente es muy fácil de usar. Entonces, pues, Power BI reúne los datos y los procesa convirtiéndolos en información inteligente y a la vez fácil de leer, a menudo utilizando gráficas y tablas visualmente convincentes y fáciles de procesar. Entonces, Power BI se conecta a una variedad de fuentes de datos que van desde hojas de cálculo de Excel hasta bases de datos, bases de datos en la nube y también pues, los servidores que tenemos en nuestras organizaciones. Nosotros tenemos varias opciones de visualización de Power BI. Entonces, tenemos Power BI Power BI Desktop, que es pues nuestra herramienta de escritorio. Tenemos también la opción de Power BI a través de la aplicación, que es el servicio que tenemos disponible para descargar en nuestros celulares, en nuestros dispositivos portátiles, dispositivos de Android y también iOS. Y pues también tenemos el Power BI Service, que es el que tenemos en la nube. Aquí, básicamente, lo que quiero mostrar con esta imagen es que la fuente de datos principal de la que se alimenta Power BI es de Excel. Y en este sentido, el hecho de que una persona pueda manejar Excel también es una garantía para que también pueda manejar el programa como tal Power BI, porque realmente el lenguaje de este programa es un lenguaje inductivo, es un lenguaje muy sencillo y es un lenguaje que realmente permite la fácil operación de todos los elementos que aquí influyen. ¿Qué hace Power BI? Bueno, Microsoft Power BI se utiliza para ejecutar informes basados en los datos de una organización. Puede conectarse a una amplia gama de conjuntos de datos y los ordena toda esta información que se alimenta para que pueda ser mejor digerida y entendida por los usuarios. Entonces, los informes y las visualizaciones que se generan en nuestro programa, es una ventaja que tiene, es que permite ser compartida con otros usuarios. Entonces, una de las ventajas que se tiene aquí específicamente es que la información que yo genere dentro de mi interfaz, esta información yo la puedo compartir no solamente con personas de mi organización, sino también la puedo compartir en la nube o incluso puedo generar unos enlaces específicamente
para conectarlos a páginas web, lo que la hace pues una herramienta bastante práctica en lo que tiene que ver con el proceso de compartir nuestros datos y nuestra información. También pues una de las ventajas que tiene como tal la herramienta, que es el qué pasaría si. Power BI pues tiene la capacidad de que a través del análisis de datos genera unos patrones con los cuales se pueden realizar predicciones informadas y pues con base a esto se pueden generar algunos escenarios. Entonces, pues estas estimaciones permiten que los usuarios puedan generar algunos pronósticos y prepararse para satisfacer las necesidades futuras y sobre todo, pues es una ayuda importante en el proceso de las tomas de decisiones en tiempo real con base a los datos del pasado y las predicciones del futuro. ¿Por qué la gente usa Power BI o cuáles son las principales ventajas de utilizar Power BI? Digamos que una de las principales necesidades que tienen las organizaciones es que muchas veces se generan grandes cantidades de información y no existen las herramientas con las capacidades suficientes que puedan analizar estos datos. Entonces, esta es la principal ventaja que tiene este software, que Power BI tiene la capacidad de analizar toda esta información y lo más importante, y como lo mencionaba anteriormente, es que lo hace de una manera súper sencilla, súper eficaz, que permite que cualquier usuario pueda entenderla, que pueda visualizar esta información y pueda comprender el significado de los datos. Otra de las ventajas pues, es que permite analizar datos y detectar tendencias a través de unas funciones integradas que se tienen dentro de la herramienta. Entonces, lo que hace esto es que ayuda a los usuarios a detectar esas tendencias que resultan ser valiosas para los objetivos de las organizaciones y con base a esas tendencias puede generar algunas predicciones. Otra de las ventajas que tiene el uso de la herramienta de Power BI es que la información se puede visualizar mediante unas plantillas que son muy, muy fáciles de comprender y que definitivamente pues ayudan a digerir de manera mucho más sencilla todas las robustas bases de datos que se puedan incorporar dentro del programa. Pues también se habla de que la información que aquí se procesa está basada en la nube y como lo mencionaba anteriormente, pues esto hace o facilita el hecho de que todos estos datos, estos informes que se generan puedan ser compartidos de manera muy sencilla. También tiene unas capacidades de personalización. Esto quiere decir que permite a todos los usuarios que hagan uso de la herramienta poder parametrizar algunos de los paneles que se encuentran allí y puedan personalizar pues, la información que quieren proyectar de acuerdo pues, a las necesidades que tengan los usuarios o tengan la organización. Tiene una interfaz intuitiva que es muy fácil de usar, es muy fácil de navegar y de hecho, pues, comparándolo un poco con la interfaz que se tiene en Excel, pues, realmente la de Power BI es mucho más sencilla con respecto a algunas hojas de cálculo que son más complejas. Y la plataforma permite integrar herramientas de gestión empresaria como Office 365 o SharePoint o algunas otras herramientas que se puedan integrar justamente con Power BI. Y finalmente, pues los datos que aquí se procesan están completamente seguros. Microsoft garantiza que estos datos no serán compartidos y no serán, digamos, no pueden ser hostigados a menos que el usuario lo permita. Componentes de Power BI. Entonces, pues, esto ya es un poco como para hablar de la estructura de Power BI. Entonces, se compone de una serie de aplicaciones con unas características específicas. Tenemos Power Query, que es una herramienta de conexión de datos que le permite transformar y mejorar toda la información de cada una de las fuentes de las cuales se está extrayendo. Power Pivot es una herramienta de modelado de datos para crear los modelos finales de los datos. Power View es la herramienta que permite generar todas las visualizaciones, todos los gráficos, mapas y otros elementos visuales para que se pueda comprender mejor la información. Y finalmente, pues a través de Power View es donde se genera nuestro tablero dinámico para que podamos compartir la información, podamos compartir estos informes para que los usuarios puedan consumir los datos que aquí se están presentando de manera muy sencilla y de manera muy, muy eficaz. Tenemos Power Map, que esta particularmente pues es una de mis herramientas favoritas porque lo que podemos hacer con Power Map es que toda esta información que nosotros tenemos georreferenciada, es decir, que tiene
un carácter geográfico, puede ser representada a través de imágenes 3D o a través de mapas. Entonces, es una herramienta muy eficiente. Digamos, en el caso de la creación de un geovisor o un sistema de información geográfica, pues a través de Power Map es que nosotros podemos generar este tipo de plataformas interactivas. Y también pues tenemos Power Q&A o Question and Answers, que es un motor de preguntas y respuestas que le permiten hacer preguntas a los usuarios sobre los datos que en este momento se están presentando. Entonces, pues estos son básicamente los componentes de la herramienta. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna inquietud. No, veo que no, entonces vamos a continuar. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una navegación a través de nuestro programa. Entonces, bueno, hay que entender que hay unas versiones que son gratuitas y hay unas versiones que son pagas, que permite Microsoft dependiendo de las necesidades de la organización. Entonces, pues, la versión gratuita sobre todo se utiliza para organizaciones pequeñas que no manejan una cantidad de datos muy robustos. En caso de que ya se necesite el procesamiento de datos mucho más, digamos, mucho más grandes, entonces ya es necesario, pues, sobre todo en términos de capacidad en la nube, pagar ciertos dineros a Microsoft. Entonces aquí vamos a abrir nuestro programa. Lo primero que vamos a encontrar cuando abrimos nuestro programa es la pantalla de bienvenida. Entonces, en esta pantalla nosotros tenemos la posibilidad de abrir informes que veníamos previamente trabajando o podemos abrir desde nuestra dirección específicamente de nuestro equipo, podemos abrir un informe que ya se venía trabajando o sencillamente podemos empezar a hacer uno nuevo. Entonces, pues cerramos nuestra pantallita de bienvenida. Esta como tal es la interfaz de Power BI de escritorio. Entonces, aquí a la izquierda tenemos digamos que son como los tres paneles importantes de Power BI, que corresponde el primero a la presentación tipo informe, que es el que es por defecto la pantalla con la que ingresamos a nuestro programa. Tenemos nuestro panel de datos. En esta pantalla se nos presentan los datos que empezaremos a trabajar de acuerdo pues, a las necesidades que tengamos en el momento. Y finalmente pues tenemos el modelo que se crea a partir de todos esos datos. Entonces pues el modelo, cuando nosotros cargamos la información, se nos presenta básicamente como se está mostrando aquí en la pantalla. Entonces nos muestra como todas las interrelaciones que hay con los datos que se están procesando y las conexiones que se pueden generar precisamente para los análisis, para los modelos predictivos y para incluso para el tipo de visualizaciones. Aquí, pues, tenemos la opción directamente de agregar los datos al informe, si los queremos agregar desde una base de datos de Excel o importar archivos de SQL, pegar datos desde una tabla en blanco, es decir, crear nosotros nuestra propia tabla para la generación de la información o a través finalmente de una base de datos. Tenemos aquí nuestra pestaña, nuestro panel de superior, entonces pues archivo, lo que les mencionaba inicialmente, tenemos la posibilidad de agregar informes que ya veníamos trabajando o podemos importarlos desde nuestra dirección del equipo en el que tengamos nuestro propio informe. Y también pues aquí es donde guardamos nuestro conjunto de datos, donde obtenemos datos, donde los exportamos. En la pestaña de inicio tenemos esta parte que corresponde a la obtención de datos. Entonces aquí tenemos cada uno de los tipos de datos que podemos ingresar a nuestra herramienta con el objetivo de que se puedan iniciar a hacer como tal los informes. Directamente tenemos pues importar datos del libro de Excel. Como les mencionaba, Excel es como la base principal para el tratamiento de datos en Power BI. Entonces,
Básicamente lo que se hace es que traemos nuestras bases de datos de Excel y con base a esa información empezamos a elaborar todos nuestros informes. Y tenemos otros tipos de conjuntos de datos de Power BI que pues en la siguiente clase estaremos abordando con un poco más de detalle. Como les mencionaba, entonces también tenemos el servicio SQL. Podemos crear nosotros mismos nuestra propia tabla para la creación de nuestros informes y los orígenes recientes. Lo que tiene que ver aquí con consultas, la transformación de datos, que es Power Query, en otras palabras, que como les mencionaba en la presentación, pues Power Query tiene la capacidad de que transforma los datos de las bases de datos de Excel y de las bases de datos o de las bases de datos que se estén teniendo en cuenta. Y con esta herramienta nosotros acomodamos esas bases de datos y a las, digamos, a la interfaz como tal de Power BI. Entonces, pues Power Query es una herramienta súper importante que nos permite de alguna manera generar el puente entre nuestra fuente de información y nuestra interfaz. Y pues aquí ya tenemos algunas características de tipo, sobre todo para las visualizaciones. Entonces, si queremos generar un nuevo objeto visual, un cuadro de texto o más objetos visuales, aquí tenemos una opción de cálculos, es una función muy parecida a las que se nos presentan en Excel, que mediante fórmulas nosotros podemos colocar algunas funciones específicas para que la interfaz se acomode a esas solicitudes y nos muestre algunos resultados. Confidencialidad, lo que tiene que ver con la seguridad de la información, y finalmente publicar o compartir, que es cuando yo quiero que mi producto, que mi informe, se comparta para otros usuarios. Entonces aquí yo tengo la capacidad de publicarlo y me genera un código, puede ser un código HTML o un código de incrustación para que se pueda ver en una página web o sencillamente una dirección que yo pueda colocar en la nube para que cualquier persona con acceso a esa dirección pueda observar mi informe. Aquí tenemos pues en la pestaña insertar. Lo mismo, entonces, si queremos insertar una página nueva, es decir, que aquí abajo se me va a presentar, así como en Excel. Tenemos la posibilidad de generar la cantidad de páginas que necesitemos para generar nuestro informe. Un objeto visual, el tipo de visualización que nosotros queremos. Elementos influyentes claves, esto quiere decir cuando yo quiero agregar un objeto a mi informe. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es que me condicione ese objeto dependiendo, pues, valga la redundancia, las condiciones que yo le incorpore a la interfaz para que se genere la información. Y aquí tenemos otras opciones: esquema jerárquico, narración inteligente. Son varias opciones que ya es para un nivel un poquito más avanzado, pero pues que si tenemos el tiempo seguramente lo podremos ver. Y bueno, el tema de cuadros de texto, botones, formas, imágenes, podemos integrar imágenes a nuestro informe dependiendo de las necesidades que tengamos. Dentro de la pestaña modelado, básicamente pues tiene que ver con los cálculos que se puedan generar acá, si queremos generar una nueva tabla, si queremos tener como el control de cambios que se están generando dentro de nuestra herramienta, si queremos incrustar nuevos parámetros, administración de roles, quienes pueden ver nuestro informe, y definir los administradores de nuestro informe también, el lenguaje y el esquema lingüístico. Aquí a nuestra derecha tenemos los tipos de visualizaciones con los cuales podemos representar cada una de los datos que estemos evaluando, las bases de datos. Entonces, pues, si lo notan, son visualizaciones muy parecidas a las de Excel. Entonces, la ventaja que se tiene aquí respecto a Excel es que los informes que se generan a través de estas visualizaciones pues son informes interactivos. Es decir, que todas estas visualizaciones se encuentran interconectadas entre ellas, de manera que podamos entender de una manera mucho más holística el comportamiento de los datos y la representación de esa información. Es decir, si yo deseo ver cuál es como el comportamiento de X dato con respecto a Y, pues al mismo tiempo estoy viendo cuál es el comportamiento de Y con respecto a X. Esa es una de las ventajas que se tienen aquí.
para la visualización de estos datos. Y campos, pues final aquí es donde entraríamos a ver como cada uno de esos campos que evaluaríamos dentro de nuestras bases de datos que hayamos cargado a nuestro programa. No sé si de momento pues alguien tiene alguna inquietud respecto a lo que se ha mencionado. Señor. ¿No? Listo, Bueno. parece que no. Entonces vamos a... Listo. Vamos a Tengo una pregunta. hacer un pequeño... Señor. Aló. Hola. Hola Jenny, buenas tardes. Camilo Ayala del Hola, consorcio. Te quería hacer una consulta, ¿cómo descargamos de forma pues legal, bajo la licencia de la organización, esta herramienta? Cada uno de los equipos pues, que nosotros usamos pues tanto en casa como en la oficina. Claro, sí, Eduardo, ¿cierto? ¿Era quien me estaba hablando? Sí, Camilo, sí. Listo, Camilo, listo, Camilo. Sí, Camilo, pues como ya les mencionaba, dependiendo de las necesidades de la organización, Microsoft dispone de, digamos que condiciona el tipo de descarga y la gratuidad de la descarga del software. Entonces, sí, digamos, es para uso personal, si quieres analizar datos no tan robustos, permite descargar el programa de manera gratuita. Pero si ya se quiere hacer un análisis de datos un poco más grandes, bases de datos mucho más complejas, ya es necesario, ya se aplica un costo que no es tan alto. Realmente el costo que se asume sobre todo es por espacio en la nube. Ese es como el costo. Yo al final de la clase, pues lo que quería era como de pronto enviarles a sus correos electrónicos la guía de descarga de Power BI personal para que ustedes lo puedan tener en sus computadores. ¿Listo? Listo, Jenny, muchas gracias. Vale, Camilo. De pronto hago una aclaración ahí. Dentro de las licencias que tenemos contratadas con fondo, todos ustedes tienen Power BI. ¿Listo? Entonces, de pronto no van a sufrir ni por almacenamiento ni por licencias. Perfecto, listo, Iván, muchas gracias. Entonces, pues ahí ya, Camilo, lo que nos dice Iván es que ustedes ya tienen acceso a la licencia de Power BI. Entonces, ya sería, como les mencionaba, les enviaría la guía para poder hacer la descarga y pues ya con la licencia no tendría ningún inconveniente. Perfecto, no sé si alguien más gracias. tiene alguna... Vale, Camilo, ¿alguien más tiene alguna pregunta hasta el momento? Listo, parece que no. Listo, entonces aquí estamos nuevamente pues en nuestra pantalla inicial de Power BI y vamos a hacer una pequeña representación de cómo podemos empezar a importar nuestros datos. Entonces vamos a importar un libro Excel. Y por aquí tenía una base de datos del IDEAM para ver. Aquí tenemos el Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM. Entonces esperamos mientras se genera la conexión entre la interfaz y nuestro archivo. Es importante también saber que, pues obviamente, por todas las herramientas y todos los componentes que se tienen dentro del programa, pues sí se requiere de ciertas especificaciones técnicas respecto al computador que se disponga para el manejo de la herramienta.
Entonces aquí básicamente esta ventana que se genera es una ventana que nos permite previsualizar los datos que nosotros vamos a cargar a nuestro informe. Entonces, como les mencionaba, esta es una base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales que nos muestra el listado de todas las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran en el país. Este es el Catálogo Nacional de Estaciones. Entonces, pues aquí tenemos un identificador, un código, el nombre de la estación, la categoría, tecnología, estado y las demás características que se tienen dentro de la base de datos. Entonces, lo que les decía, lo que hacemos acá es que podemos previsualizar esta información. Previo a eso, antes de cargar nuestra información, vamos a dar clic en transformar datos. Cuando yo le digo que por favor transforme los datos, se abre automáticamente el editor de Power Query. En este editor, nosotros tenemos la posibilidad, pues como os lo dicen, de editar nuestra base de datos previo a cargarla a nuestro informe. Entonces podemos agregarle espacios, columnas, podemos quitarle columnas, podemos corregir, podemos cortar, podemos agregar. Es como si nuevamente pudiéramos cargar la base de datos del Excel para hacer las respectivas ediciones previo a cargarlo a nuestro informe. Listo. Entonces, le vamos a decir que si quiere explicar los cambios. Y en este sentido, empieza a hacer la carga de la base de datos, transformando los datos justamente desde Power Query. Entonces, esperamos a que se genere la transformación de estos datos para poder visualizarlos. Entonces aquí ya tenemos, estábamos en nuestra vista del informe, pasamos a nuestra vista de datos y aquí tenemos nuestra base de datos completamente cargada y transformada ya bajo las características de Power BI para que podamos hacer nuestra visualización de datos. Aquí, a la derecha de nuestro panel, en donde dice campos, si yo le doy clic sobre el nombre de mi hoja de cálculo que corresponde a CNE, pues al catálogo nacional, encuentro cada una de las columnas que están dentro de la base de datos. Entonces, la altitud, el área, bueno, aquí me las desordenó un poquito, pero en realidad, pues son las mismas columnas que están dentro de la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como a tratar de entender cuáles son los tipos de visualizaciones que se pueden prestar para hacer para representar cada uno de los datos. Entonces, aquí tenemos visualizaciones que tienen gráficos de barras, tenemos visualizaciones que tienen de áreas, tenemos circulares, tenemos tablas. Esto es una visualización en modo de tabla que me permite ver los datos. Y lo que les mencionaba, pues también tenemos los mapas en el estilo de mapa tridimensional o mapas en 2D. Entonces, seleccionamos cualquiera de las visualizaciones y nos vamos después de que nosotros seleccionamos cualquiera de las visualizaciones, se nos despliegan unas características de cada una de esas visualizaciones con el objetivo de que podamos completarlas y definir cada uno de los valores que nos están pidiendo acá para poder mostrar esta información. Previo a eso, voy a seleccionar aquí donde dice CNE y le voy a decir que me haga una medida. Como les decía, esto es un mecanismo que se tiene dentro de Power BI para generar también algunas ecuaciones que me permite pues, poder desarrollar un poco más todas las capacidades que se tienen dentro de la interfaz.
Lo que hice aquí con esta medida es que le dije al programa que por favor me contara todos los elementos que se encuentran dentro de la base de datos, que me contara cada una de las filas que hay. Y entonces nos vamos a empezar a integrar nuestra primera visualización. Para este caso, entonces vamos a colocar en el eje el tipo de estación que nosotros estamos evaluando acá. Y en valores, la medida. Entonces aquí ya podemos ver la primera visualización que se genera. Era necesario crear este valor de medida porque justamente cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros datos, necesitamos saber cuál es la cantidad de datos que se encuentran dentro de la base de datos y casi siempre, cuando nosotros vayamos a visualizar o a representar nuestra información, este valor de la medida se coloca en el espacio de valores. Entonces, pues aquí ya tenemos una primera visualización que corresponde al tipo o la categoría de estación que presenta el IDEA. Entonces tenemos que de todas las estaciones, ya vamos a ver cuántas estaciones hay en total, hay 4.494 estaciones. Entonces, vamos a... ...4.494 estaciones, de las cuales 1.706 corresponde a una estación pluviométrica, 873 a una limnimétrica, 573 a una limnigráfica, 506 a una climática ordinaria y así sucesivamente. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento, entonces aquí ya empezamos a ver cómo la información se empieza a correlacionar de unas visualizaciones respecto a otras. Entonces, si yo quiero saber, listo, tengo aquí la información a la izquierda de las categorías de las estaciones y yo selecciono estas pequeñitas, por ejemplo, automáticamente en la parte central de todo el panel me dice que son 33 estaciones ópticas principales que se encuentran. Entonces empiezo a ver cómo se empieza cómo se correlacionan los datos que se encuentran dentro de la base de datos con respecto a las visualizaciones que yo estoy generando. Entonces tengo 148 estaciones meteorológicas especiales, 355 climáticas principales, 573, etc. En total, lo que les mencionaba, 4.494. Entonces, este tipo de visualización me permite medir o cuantificar todos los elementos que se encuentran integrando las bases de datos, dependiendo pues las variables que yo esté analizando, en este caso correspondiente a las categorías de las estaciones que hay en mi base de datos. Y aquí ya se trata un poco como de empezar a jugar con el tipo de visualización. Entonces, tengo visualización de barras horizontales, barras verticales. Ya ahí sí es como al gusto del usuario, del creador del informe, cómo desea que su información se le presente. Después de crear esto, entonces nosotros ya tenemos la opción de personalizar nuestro informe. Y para eso nos vamos por aquí. Selecciono la gráfica que yo deseo personalizar y aquí donde se me ve como el rodillito de pintura, le doy formato a esa visualización. Entonces vienen algunas características específicas de la visualización. Respecto a los ejes que se estén evaluando, digamos también sobre todo con los colores de los datos que quisiéramos mostrar. Si deseo agregarle un título, ¿cómo quiero que se llame ese título? Entonces podríamos pensar categorías estaciones.
Un fondo, si le quiero agregar un fondo. Si le quiero agregar, bueno, transparencia, si le quiero agregar sombra, ahí sí es cada uno como las necesidades que se tengan o como se quiera personalizar nuestro informe para que se pueda comprender mucho mejor. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud. No, creo que de momento no hay ninguna inquietud, ¿cierto? No, no hay pregunta. No, señor. Listo. Listo. Entonces, pues aquí lo que les quería mostrar específicamente, pues con este sencillo ejemplo de visualizaciones, es cómo yo puedo, cómo la interfaz me genera como esos puentes y me empieza a interrelacionar la información de la base de datos. Entonces vamos a agregar por aquí otra visualización para ver otro dato. Bueno, aquí ya vemos una visualización que quizás no es la mejor porque tengo muchísimos datos. Entonces, este es un dato correspondiente a las estaciones que hay por cada una de las subzonas hidrográficas del país. Entonces, pues aquí vemos perfectamente que son muchos los datos que se nos muestran. Entonces, pues esto es una ventaja que se tiene, es que la interfaz permite hacer el desplazamiento por la gráfica para identificar todos los datos que se están presentando. Ningún dato se queda por fuera, todos están dentro, sino que ya es cuestión de explorar los datos que se están presentando. Y lo mismo, entonces aquí, si yo selecciono, por ejemplo, aquí la subzona hidrográfica del río Chicamocha, me dice que corresponde a 159 estaciones que hay dentro de la cuenca hidrográfica del río Chicamocha, correspondientes a pluviométricas, limnimétricas, limnigráficas. Entonces aquí empezamos a ver cómo se correlaciona la información. Entonces, de las 4.500 estaciones que se encuentran en el país, en el río Chicamocha tengo 159 estaciones, de las cuales 61 corresponden a estaciones pluviométricas, 34 estaciones limnimétricas, 12 limnigráficas y así sucesivamente. Entonces ahí vamos viendo cómo se me va representando la información de manera muy sencilla en la medida que yo voy, digamos que integrando el tablero con los datos que yo deseo empezar a mostrar. Y lo mismo aquí, entonces tenemos información de los departamentos. Yo quiero saber cuántas estaciones se encuentran dentro del departamento de Antioquia. Me dice que hay 394 estaciones correspondientes a la cuenca del río San Jorge, La Mojana, al río Porce, al río León, y así sucesivamente, y que de esas estaciones corresponden principalmente 152 a pluviométricas, 48 a limnimétricas, 57 a limnigráficas y así sucesivamente. Entonces, lo que muestra esto es que toda la información se encuentra finalmente interconectada. Cuando claramente pues, la base de datos es una base de datos coherente, podemos hacer todos estos procesos para la representación de la información de una manera muy sencilla. Bueno, entonces aquí también, como les mencionaba, se pueden agregar imágenes, se puede personalizar todo el panel.
Entonces aquí, pues dependiendo de las necesidades de cada uno de los usuarios o de los creadores, empezamos a personalizar nuestro panel. Y finalmente ya cuando nuestro panel esté completamente creado, vamos a crear por aquí otro elemento, otra visualización. Entonces, pues aquí básicamente nos dice que todas las estaciones corresponden a estaciones del Instituto de Hidrología y Meteorología, pues como lo mencionabas, pero en caso de que, digamos, por existiese otra entidad que tuviera también estaciones hidrometeorológicas en el país, pues ahí también nos saldría. Entonces, vemos cómo se pueden integrar varios tipos de visualizaciones, dependiendo de las necesidades que se tengan. Bueno, en este sentido no tenemos latitud y longitud. Y aquí tenemos pues una de las herramientas más interesantes que se presentan, que es Power Map, que nos permite tener una visualización mediante un geovisor de todos los elementos que yo estoy evaluando. Entonces, si yo quiero ver pues la distribución de todas estas estaciones en el país, aquí la podemos ver. Para esto es necesario, como les mencionaba en la presentación, que los datos que yo vaya a evaluar se encuentren completamente georreferenciados y que pues que sea una georreferenciación coherente. Aquí me lo está pidiendo pues como tal el panel. Me dice que para poder representar estos datos debo tener los valores de latitud y los valores de longitud. Entonces aquí, si yo selecciono cualquiera de estos puntos, se me va a ver representado en todos los paneles. Se me va a ver representado en todos los paneles. Entonces, en ese punto, ahí existen dos estaciones hidrometeorológicas que corresponden, una limnimétrica y la otra a una climática ordinaria, y que se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia. Entonces, esta es una de las herramientas más interesantes que se tienen, sobre todo cuando se hace trabajo con territorio, trabajo de campo. Nos permite tener una visión mucho más clara de lo que se está desarrollando. Y pues obviamente el mapa se puede, el BESMAP como tal se puede modificar. Si yo deseo tener una base topográfica o una base satelital, se puede hacer desde obviamente pues evaluando las necesidades que se tengan para la representación de la información. No sé si de momento alguien tenga alguna inquietud. Aquí, en este momento, pues, seleccioné el departamento de Antioquia y me muestran específicamente las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran dentro del departamento de Antioquia. A la izquierda, dentro de categorías de las estaciones, cada una de las categorías a las cuales estas estaciones pertenecen. Dentro de mi columna de subzonas hidrográficas, cada una de las cuencas hidrográficas a las cuales se encuentran asociadas estas estaciones hidrometeorológicas, y me dice que en el departamento de Antioquia hay 394 estaciones. Entonces, esto es básicamente como una manera muy sencilla para que podamos entender cómo se interconecta la información de las bases de datos para que se puedan presentar estos tableros dinámicos
y pues obviamente dependiendo de las necesidades que se tengan para la representación de la información. Bueno, esto obviamente tenemos que guardarlo. Y finalmente, luego de que ya nosotros construimos nuestro tablero y estamos completamente convencidos que así lo queremos, entonces nosotros compartimos nuestra información y aquí es cuando le decimos que publicamos nuestro tablero. Es importante aquí, como les mencionaba, si yo voy a descargar mi programa para uso personal, entonces pues es a través de mi cuenta que tenga enlazada a Microsoft. Es necesario que se enlace con esa cuenta para que yo pueda compartir mis datos, para que yo pueda compartir mi tablero dinámico y lo pueda subir a la nube y al mismo tiempo pues se pueda compartir con otros usuarios toda la información que aquí se ha generado. En este momento, por algún motivo me sacó. Bueno, aquí me sacó el usuario, pero bueno, básicamente lo que se hace es que ya cuando se monta la información en la nube, le digo a la versión de mi programa, pero ya como tal a Power BI Service, que es el que se encuentra en la nube, que me genere un enlace para poder incrustarlo en una página web o para que me genere una dirección de manera que yo pueda compartir esa información con cualquier usuario. Entonces, pues aquí básicamente como esto era lo que tenía preparado para la clase del día de hoy, que ustedes puedan conocer para qué sirve el programa, por qué se usa, cuáles son las desventajas y de alguna manera tener un bosquejo muy pequeño, muy básico, pero que fuera de fácil comprensión de cada uno de los complementos que se encuentran aquí dentro de nuestro software. Entonces, no sé si alguno tiene alguna inquietud al respecto, si de pronto pues considere que faltó un poquito de claridad respecto a algún tema, o si ya consideran que fue entendida, que fue comprendido la temática. Obviamente, pues esto es un programa, como ustedes lo ven, es un programa que digamos que es muy abierto a que la persona a medida que lo empiece a explorar, pues empiece como a explorarlo mucho más por todas las capacidades y todos los componentes que aquí se desarrollan. Entonces es un programa de jugar, sobre todo, si yo tengo mis datos, cuáles son los datos que yo puedo, o las representaciones como más idóneas para poder hacer para poder mostrar estos tableros. Ahí sí ya es dependiendo cada uno como las necesidades que se tengan. Entonces, esto sí estamos levantando la mano varias personas. Listo, qué pena. Camilo, Juan Daniel y Dani. Jenny, gracias. Sí, quisiera preguntarte si la herramienta permite algún tipo de exporte de ese dashboard e integrarlo, por ejemplo, con PowerPoint o Excel o algo similar. Sí, con Excel se puede integrar y se puede integrar con PowerPoint. En este momento no estoy segura, pero lo que sí se puede generar es una dirección para incrustarlo en cualquier espacio de la nube. En una página web, por ejemplo, si ustedes quieren generar un geovisor, es fácil, entonces se genera mediante estos tableros dinámicos y lo que yo hago es que incrusto en la página web esa dirección y automáticamente se me empieza a visualizar dentro de mi página web todos los cambios que yo esté ejecutando dentro de la herramienta. Y en Excel se permite, claro, porque Excel y Power BI están interconectados. Uno depende pues prácticamente que del otro, porque la base principal de datos que se suministran es de Excel, entonces claramente se puede hacer la retroalimentación de la información. Gracias. ¿Listo? Daniel.
Gracias, Jenny. Mi pregunta, tú hiciste el ejercicio con una sola tabla, pero si yo tuviera más tablas que están relacionadas, también lo puedo marcar allá las relaciones, por qué campos se relacionan, para poder tener unos gráficos como tú los estabas presentando que tienen relación unos con otros, si no fuera una Claro sola que tabla, sí. sino más de una. Claro que sí, sí se puede hacer, Juan Daniel. Este era un caso específico de una sola tabla, pero yo puedo integrar un libro completo de Excel que tenga más de 2 tablas. Entonces yo ya puedo empezar a trabajar con cada una de las hojas de cálculo. En el caso específico, si es una base de datos de un libro de Excel, entonces se pueden integrar todas las tablas para empezar a hacer todo el tablero dinámico. Y esto se da específicamente ya en lo que tiene que ver con el modelo. Entonces aquí en la parte izquierda de mi pantalla, en la parte de modelo, si yo tuviera otra hoja de cálculo, se me vería también representada. Entonces puedo incluir las hojas de cálculo necesarias y puedo empezar a interconectar la información entre cada una de las hojas de cálculo para que yo pueda visualizarlo dentro del informe. Gracias, Jenny. Vale, Juan Daniel. Y Dani. Gracias. ¿Qué posibilidades habría de hacer un ejercicio con más de 2 tablas? Y que hiciéramos como el tema de la graficación, así como nos acabas de mostrar. Dani, me repites la pregunta, es que se cortó un poquito. ¿Qué posibilidades habría de hacer un ejemplo como el que acabas de mostrar con un libro de 2 o 3 tablas o de más de 2 hojas? Claro que sí, Dani. De hecho, en la tercera clase, la idea es que entre todos elaboremos un caso práctico. Entonces ya esta clase era como para tener una idea básica de lo que es el programa, las funciones, los componentes y conocer un poco más la interfaz de la herramienta. Pero en la tercera clase vamos a hacer un caso práctico. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Y alguien más? Creo que nadie más de momento. Entonces, pues, hasta aquí vendría Hay la una primera pregunta en clase. el chat. Hay una pregunta en el chat. La voy a leer. Jenny, es de Héctor Calderón. Jenny, cuando tengas varios libros de Excel, ¿se pueden unir? También, sí, señor. Puedo agregar varios libros, puedo agregar más de 2 libros a la herramienta. Entonces, lo que puedo hacer es que hay digamos que el trabajo puede ser completamente interoperable entre hojas de cálculo o libros. Pero no. ¿Listo? Entonces, pues sí, eso será como a grandes rasgos un pequeño bosquejo de lo que significa el programa. Yo sé que realmente entusiasma porque es una herramienta muy importante, tiene unas funciones muy interesantes que facilitan el trabajo, sobre todo para los directores de oficina o las personas que tengan que rendir informes. A través de este tipo pues a través de esta interfaz se facilita el proceso de comunicación de todos esos datos, de toda esa información y lo que les mencionaba, el hecho de que las visualizaciones sean interactivas, pues hace que se tenga una visión como holística de todos los datos que se están mostrando en estos tableros dinámicos. Entonces, que si yo, lo que les decía, si yo quiero ver X con respecto a Y, también al mismo tiempo puedo estar viendo Y con respecto a X y cada una de las variables que se están teniendo en cuenta dentro del análisis de los datos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Hola, ¿me escuchan? Hola Jenny, sí, una preguntita, lo que pasa es que yo no pude ver toda la capacitación, estaba por otro tema acá. Yo tengo una inquietud, ¿esa grabación queda en nuestro Teams o toca enviar un link? Digamos, para... Creo que Iván estaba grabando, sí, la grabación se hizo y creo que les llega a cada uno. Sin embargo, pues yo ya le transmito esa inquietud a Iván y él supongo que les dará, pero sí, la sesión se grabó, entonces llegará a cada uno de ustedes. Ah, ok, listo, dale, muchas gracias. Entonces, pues yo creo que ya, pues no es más por el día de hoy. Pues nuevamente yo les agradezco por su tiempo. Yo les estaré enviando a través de Iván la guía para que puedan descargar el software quienes no lo tengan descargado, para que podamos ya estar listos para nuestro caso práctico de la clase número 3. Sin embargo, pues nos vemos en la clase número 2 para analizar sobre todo los tipos de bases de datos que se permiten ingresar al programa. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias por su tiempo y espero que pasen una feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, muy formales por asistir a la capacitación. Los esperamos el viernes en otra capacitación a la misma hora. A todos muchas gracias por su tiempo y feliz día. Grabación.